Ayer el ministro Luis Caputo hizo una serie de anuncios económicos y bueno, vamos a analizarlos. Primero que nada, este video es bastante improvisado, o sea, no va a estar tan editado como el resto, ni está muy guionado, va a ser bastante improvisado en general. Pero bueno, vamos con la primera medida, que es la suba del dólar oficial. Yo creo que es la que más impactó a todo el mundo, ¿no? De 400 mangos a 800, un montón, una suba del 100%. Primero que nada, hay que aclarar algo, o sea, esto eventualmente tenía que pasar. Yo quiero que entiendas que no es que está subiendo el dólar ya subió, simplemente que el gobierno recién ahora lo está reconociendo, o sea, el dólar blue, el dólar que está usando toda la gente, ya estaba a 1000 y pico de pesos, pero el gobierno hacía sus transacciones a 400 pesos, o sea, el único organismo que no reconoció que el dólar subió fue el Estado argentino, y recién ahora empieza a reconocerlo, sin haberlo reconocido del todo, ¿no? Sigue a 800 pesos. Ahora vamos a ver qué efectos tiene esto, pero primero que nada, la idea que tiene el gobierno es reducir la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial, que no me acuerdo de cuánto era, pero bueno, el dólar oficial estaba a 400 mangos y el blue estaba a 1000 por ahí, o sea, la brecha era gigantesca. Y con la subida del dólar a 800 mangos, el gobierno piensa reducir esta brecha. El problema es que hay muchas veces que lo que sucede es que el gobierno sube el dólar oficial para reducir esta brecha, pero también sube el dólar blue, por lo que la brecha no se reduce. Esto tiene que ver bastante con la credibilidad, o sea, si el mercado te cree, por más que vos subas el dólar oficial, el dólar blue no sube, con lo que podés reducir la brecha. Si no tenés credibilidad, cuando vos subís el dólar oficial, también sube el dólar blue, con lo que cuesta reducir esta brecha. Al parecer hay bastante credibilidad, por lo menos en el nuevo gobierno en estos primeros días, porque el dólar oficial subió un 100%, sin embargo el dólar blue creo que no subió más de un 10%, o sea, la credibilidad parece ser bastante grande y el gobierno parece estar alcanzando los objetivos que se planteó con la subida del dólar oficial. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de qué consecuencias tiene el tema de que se suba el dólar oficial, por lo menos las que se me ocurren en el momento. Primero, esto es un golazo para los exportadores, para la gente que exporta esto viene genial, o sea, viene bien para una parte de la industria argentina. ¿Por qué? Porque cuando vos exportabas algo, a los exportadores le entran dólares de afuera. Sin embargo, el gobierno, en vez de darte 1000 pesos, que es lo que vale más o menos el dólar blue, por cada dólar te daba 400. O sea, te estaba cagando más de un 50% de tus ganancias. Y en algunos casos te daba más de 400. O sea, depende un poco de a qué rubro te dediques vos. Pero la idea es que el gobierno te quitaba una parte importante de tus ganancias. Bueno, ahora que sube el dólar a 800 pesos, en principio vas a tener más ganancias, ¿no? Si sos exportador. Por el contrario, es malo para los importadores. Los importadores que el gobierno habilitaba, porque los importadores comunes y corrientes, o sea, la gente de a pie que importaba, tenía que garpar el dólar lo que vale. Pero los importadores amigos del gobierno, lo que hacían era compraban dólar oficial, o sea, 400 pesos, con lo cual importaban súper barato. Bueno, ahora se fue el dólar 800 y a estos los recontra cagás. Hay que ver esto cómo impacta en todos los bienes y servicios que nosotros compramos que son importados. Probablemente haya un aumento importante de un montón de cosas con esta subida del dólar, así que cuidado. Y bueno, también la idea es que como el dólar oficial está más caro, o sea que te dan más pesos por cada dólar, a los exportadores le conviene agarrar los dólares que tienen guardados y ahora liquidarlos e intercambiarlos por pesos. Con lo cual es bastante esperable que el gobierno consiga bastantes dólares con esta medida. Y sinceramente esta medida me parece bastante acertada, o sea, yo la banco y se reduce la brecha, así que bien, este es el camino que hay que tomar. Después, como segunda medida, tenemos un aumento del impuesto país y un aumento de impuestos a las exportaciones, las famosas retenciones. Bueno, acá lo primero que hay que decir es que ya rompió su primer promesa Milei, o sea, él ha dicho un montón de veces que no va a subir impuestos y ya los está subiendo. Esto por lo menos yo lo esperaba, o sea, era imposible que no suba ningún impuesto, pero bueno, hay gente que tal vez no se lo esperaba y obviamente que está mal lo que está haciendo en términos morales. ¿Qué impacto tiene esta subida de impuestos? Bueno, el impuesto país es un impuesto a los importadores, o sea que va a castigar aún más a los importadores. Ahora a los importadores les va a costar más importar. Luego hay un aumento de impuestos a los exportadores, pero acá hay algo bastante interesante y es que uno pensaría, bueno, o sea, le vas a cobrar más impuestos a los exportadores, los estás perjudicando, pero en realidad no, porque recordemos que los estabas beneficiando con la subida del dólar oficial. Entonces, este perjuicio por la subida de impuestos más el beneficio por la subida del dólar oficial, tengo entendido que el saldo neto es positivo, o sea, los exportadores se benefician de este cambio. Y supuestamente todo este aumento de impuestos a las exportaciones son de emergencia, o sea, después los van a quitar. Sobre esto, bueno, es el Estado argentino, es el gobierno argentino, probablemente el organismo más mentiroso de la historia, con lo que yo sinceramente no creo mucho esto, pero bueno, puede ser, es lo que dicen ellos. La tercera medida es que van a despedir un montón de gente contratada por el Estado en menos de un año, o sea, todos los que contrataron más o menos en 2023 no le van a renovar el contrato. Esto no sé qué alcance tiene, imagino que son solamente los cargos nacionales, o sea, no los cargos provinciales. Y también me imagino que es solamente en cargos administrativos, pero no lo sé. Esto se hace porque es muy común que los políticos, cuando está por cambiar
quitar el gobierno, contraten a un montón de gente para meter familiares antes de que se vayan. Bueno, me parece bien. El problema es que, bueno, de rebote le vas a estar pegando a gente que no tiene nada que ver en principio, pero bueno, veremos cómo lo llevan a cabo esto. Cuarto, tenemos que suspenden la pauta por un año, o sea, por un año suspenden guita que el gobierno nacional, me parece, le daba a medios de comunicación como televisión y radio, qué sé yo, y hay mucha gente que está diciendo listo, o sea, el gobierno va a dejar de comprar periodistas. ¿Se acaban los periodistas ensobrados? No, no se acaban los periodistas ensobrados, y creo que vos y yo no vamos a notar el cambio, pero, o sea, ni en lo más mínimo lo vamos a notar, porque yo creo que la mayoría de guita que reciben los periodistas ensobrados no está en blanco, o sea, no es la pauta oficial. No creo que haya cambios, sinceramente. Aparte que esto es una decisión del gobierno nacional, después tenés los gobiernos provinciales, ¿no? Hay que ver. Yo creo que no vamos a notar el cambio ni en lo más mínimo, con lo que no se acaban los periodistas ensobrados. Quinto, tenemos una reducción bastante importante de ministerios y secretarías. Mucha gente anda diciendo, ves que al final la casta iba a pagar el ajuste, qué sé yo. Bueno, a ver, sí, en cierto sentido hay gente que se está viendo perjudicada, hay gente de la casta que se está viendo perjudicada, pero la verdad que, bueno, esto en relación a términos cuantitativos del ajuste es muy poco. O sea, la plata que está ahorrándose el Estado por esta reducción de cargos ministeriales y de secretarías y de cargos que no sirven para nada es muy poco, así que no veo que acá haya algo muy importante a destacar, ¿no? Sexto, tenemos una reducción de las transferencias discrecionales, y esto sí es importante, y esto Milei ha dicho que lo iba a hacer. De hecho, la mayoría de las cosas que se anunciaron dijo que lo iba a hacer, salvo lo del aumento de los impuestos. Bueno, la idea es que las transferencias discrecionales es guita que le gira el gobierno nacional a los gobiernos provinciales, pero bajo ningún criterio. O sea, vos tenés la guita que el gobierno nacional le da a los provinciales por coparticipación, y después tenés las transferencias discrecionales que no siguen ninguna ley. O sea, lo hace el gobierno cuando se le canta al orto. ¿Esto para qué se usa? Bueno, se usa para beneficiar a las provincias amigas. O sea, por ejemplo, Massa enviándole plata a Kicillof para que a Kicillof le vaya mejor, de manera totalmente injusta. Bueno, esto se va a reducir significativamente, con lo que las provincias que se estaban beneficiando de las transferencias discrecionales van a tener que hacer un ajuste de su presupuesto. Después tenemos una reducción de la obra pública, que esto, digamos, también fue anunciado. La idea es que no se va a licitar nueva obra pública, y además las obras públicas ya licitadas que aún no comenzaron las van a quitar, pero las que ya están en proceso las dejan. Bueno, entonces acá tenemos una parte importante del ajuste, y acá yo creo que es en el lugar donde más va a pagar la casta el ajuste. ¿Por qué? Porque en la obra pública hay un montón de choreo. O sea, los políticos, si hay algo que les encanta hacer, es robar con la obra pública. Entonces, vos cortando las canillas del presupuesto donde los políticos suelen chorear, bueno, reducís el choreo. Acá es donde la casta paga el ajuste, pero no solo la casta, sino también los futuros empleados de contrataciones de obra pública. Entonces, bueno, al final todos terminamos pagando esto. Octavo, creo que este es uno de los que más impacto va a tener en el bolsillo nuestro. Tenemos la reducción de subsidios económicos, que esto quiere decir la reducción de subsidios a tarifas, al bondi, al tren, a ese tipo de cosas. Primero que nada, que no se eliminan totalmente, o sea, va a ser una reducción, no una eliminación total de ellos. Segundo, que quiten subsidios no quiere decir que vaya a aumentar el precio en la misma proporción en la que quitan subsidios. ¿Qué quiere decir? Que si quitan, no sé, un subsidio al 20%, no necesariamente quiere decir que el precio aumente un 20%. ¿Por qué? Porque Milei ha dicho varias veces en campaña que la idea no es quitar los subsidios y cargar todo ese ajuste en el precio, sino que también le van a quitar costos a las empresas. O sea, le van a bajar impuestos y las van a desregular para que le bajen los costos, y por ende cuando les quiten los subsidios no necesariamente tengan que compensar esa diferencia únicamente subiendo el precio. Ahora, ¿lo van a hacer esto? No lo sé. No lo han anunciado de tal manera. Entonces yo espero que sí cumpla o intente cumplir con su promesa, pero la verdad que no lo sabemos. Dependiendo de cómo lo gestionen, bueno, va a haber más o menos aumento de tarifas. Lo que estoy casi seguro es que no va a haber un aumento de tarifas completamente demencial, o al menos eso pienso, como lo hubo en el gobierno de Macri, ¿no? De que había gente que garpaba 30 mangos y de repente, un par de meses después, se estaba garpando 3.000 pesos o cosas así que eran una locura. Esto lo vamos a sentir en el bolsillo igual de todos modos. Punto número 9, también esto era bastante anunciado, él ya lo ha dicho en su campaña, por más que haya gente que diga que no, va a aumentar los subsidios, o sea, aumenta la tarjeta alimentar y la asignación universal por hijo. Esto es bueno, como el resto de las medidas por lo general tienen un impacto recesivo en la economía, o sea que todos vamos a tener menos guita. Bueno, para que esto no afecte tanto, la idea es, bueno, aumentar los subsidios que suelen cobrar este tipo de personas, ¿no? En este caso duplican la asignación universal por hijo y aumentan un 50% la tarjeta alimentar. Y por último, medida número 10, tenemos que quitan las CIRAs, que las CIRAs en resumen son un régimen regulatorio para importaciones, o sea, es una reglamentación que te dice quién puede importar y quién no. Bueno, la idea es que lo van a quitar, yo no entiendo cómo, o sea, no sé si esto va a ser gradual, si va a ser de un día para el otro, no sé a partir de cuándo, pero me parece bien la iniciativa, o sea, para mí todos deberíamos de
tener el mismo régimen y no solamente algunos privilegiados que pueden importar con ciertos beneficios y otros que no. Hay que ver, bueno, cómo y cuándo lo hacen. Con lo que, bueno, como conclusión general, la verdad, me parece bastante bien, me parece bastante duro. O sea, digo, esto en algún momento tenía que llegar, el desastre brutal económico que deja, no solo el gobierno anterior, sino todos los anteriores 20 años de historia argentina, que todos fueron nefastos y todos manejaron el Estado como el orto. Bueno, eventualmente había que pagarlo. Y no va a ser la casta quien lo pague, lo vamos a pagar nosotros, como siempre. Tengo entendido que con este ajuste se consigue un déficit fiscal cero, o sea, bastante bien, pero hay dos cosas que hay que aclarar. Primero, que el déficit es de 15 puntos, no de 5, solamente que 5 puntos son fiscales, que es los que están ajustando con esto, y después hay otros 10 puntos que lo tiene el Banco Central, que eso, bueno, se resuelve de otra manera. Y segundo, que sí, con este ajuste se consigue déficit fiscal cero, pero el problema es que, claro, como este ajuste es recesivo, o sea, que va a hacer caer a la economía, el problema es que van a bajar los ingresos del Estado. Como bajan los ingresos del Estado, va a volver a aparecer déficit, con lo que yo me imagino que posteriormente va a haber más ajuste, o sea, el ajuste recién acaba de empezar, en otras palabras. De hecho, las reformas de este gobierno no son solamente ajustes, sino que quiere reformar un montonazo de cosas y bueno, varias de esas reformas tengo entendido que en uno de estos días van a ir en una super ley gigantesca denominada ley Omnibus, que va a ir al Congreso y bueno, veremos si nuestros representantes la aprueban o no. Para finalizar, quiero compartir una reflexión que escuché de Iván Jagroski, que es un tipo con el que no suelo coincidir mucho, pero me pareció bastante interesante lo que dijo. Es que Milei espera lo siguiente: Milei espera que la actividad económica de Argentina tenga forma de B corta. ¿Esto qué quiere decir? Que en un corto plazo la actividad económica caiga muy fuerte, o sea, haya una recesión muy fuerte en el corto plazo. Todos, en general, en el corto plazo vamos a estar bastante peor que lo que estamos ahora. Pero que luego en el medio y largo plazo suceda justamente lo contrario, que tengas una recuperación económica muy brutal y muy pronunciada, con lo que todos vamos a estar mejor de repente simplemente en unos meses. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que hay que ver los plazos, o sea, cuánto va a durar la parte mala de la B corta y cuándo viene la parte buena. Y de esto depende el éxito del gobierno de Milei. Cuanto antes venga la parte buena, mejor le va a ir. Yo sinceramente pienso que este gobierno tiene como mucho 6 meses o como muchísimo un año para soportar la parte mala de la B corta. Si la parte buena de la B corta tarda más de un año o más de un año y medio como muchísimo, yo no estoy tan seguro de siquiera si va a poder terminar su mandato este gobierno, porque el quilombo va a ser estratosférico. Pero bueno, esperemos que salga bien y, en resumen, en general las medidas me gustan. Creo que están enfocadas bien y creo que el horizonte está bien planteado, pero bueno, sí, la vamos a sentir todos. Corto plazo la vamos a pasar mal y bueno, ahorrá todo lo que puedas y cuidá tu plata, no gastes en boludeces porque se vienen momentos complicados.